que la libertad tiene más peso que la esclavitud. Pero la razón por la que pesa más, la libertad, es por la responsabilidad que implica. O sea, el ser libre implica que tú tienes que ser responsable de tu vida. Tú tienes que ser responsable de lo que tú haces. Tú tienes que ser responsable de las consecuencias por las decisiones que tú tomas. A los seres humanos nos fascina el culpar a otros. Nos fascina el delegar nuestra responsabilidad frente a otros. El sentido de conmiseración, el sentido de victimización es una parte importante en la vida de los seres humanos. Y las personas que quieren ser libres necesitan aprender a ser responsables de sus acciones, aunque eso implique todas las consecuencias que tenga que implicar. Yo conozco personas que justifican su mediocridad en el trabajo, que justifican su falta de acción frente a su vida, porque esa es la voluntad de Dios. Hay muchas personas que se refugian en la idea de que ellos están como están porque así Dios lo determinó. Hola, ¿qué tal mi gente? David Moreno nuevamente por aquí con ustedes con otra entrega más de su espacio Teología Marginal. Este rinconcito en donde estamos llevando reflexiones espirituales marginales, sin eso restarle peso a su espiritualidad. Bueno, hoy estamos aquí nuevamente agradecido con Dios ante todo y con las personas que sacan un momento para escuchar este espacio marginal. Bueno, miren, la razón que hoy nos convoca aquí nuevamente es porque hoy vamos a analizar un tema, como bien ustedes pudieron apreciar. Hoy vamos a tratar el tema religión, propósito o prisión. Una de las necesidades básicas que tenemos los seres humanos es el sentido de propósito, sentido de trascendencia, sentido de saber que la vida no es resultado del azar, sino que la vida merece ser vivida porque la vida tiene un propósito, porque hay un más allá. En ese sentido, una de las cosas sumamente positivas que tienen todas las religiones en sentido general es que nos dan ese sentido de propósito, nos dan ese marco de referencia por el cual deberíamos nosotros guiar nuestra vida. La religión tiene muchas cosas positivas y yo creo que una de ellas pudiera ser esta, ¿no? Que la religión nos da propósito, nos da sentido de vida, nos permite inclusive conocer qué va a pasar con nosotros, o por lo menos saber qué va a pasar con nosotros en el más allá. Nos da identidad. O sea, la religión cumple un papel importante en cuanto a dotarnos de propósito, de significado y de darnos identidad. Recuerdo hace unos años haber leído un libro del doctor Myles Munroe llamado En búsqueda de la libertad. El doctor Myles Munroe se pasó escribiendo mucho acerca del reino de Dios y él predicaba mucho y escribió algunos libros. De hecho, se llegó a conocer por sus libros relacionados con el reino y era un constante crítico acerca de la religiosidad. Aunque él era cristiano, evidentemente. Pero en ese libro que él escribió, llamado En búsqueda de la libertad, él intenta presentar cómo el anhelo más ansiado de todos los seres humanos es la libertad. Primero la libertad espiritual, por sobre todo, la libertad espiritual, la libertad económica, la libertad en todo el sentido de la palabra. Y allí él plantea las diferentes atrocidades, guerras y horrores que a lo largo de la historia los humanos hemos
sufrido en pos de nuestra libertad. Él presenta las diferentes batallas y luchas, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, y cómo desde la antigüedad los esclavos y las personas que han sentido que están siendo oprimidos han estado dispuestos a derramar su sangre en búsqueda de la libertad. Pero Murray plantea que esa libertad, de la única forma que se va a conseguir es por medio de conectarte con el propósito y con el diseño de Dios. Es tú tener una conexión íntima, una conexión especial con Dios. Evidentemente, como señalé, Myles Murray es cristiano y por lo tanto su solución al tema de la libertad va a estar conectado directamente con tu relación con Dios, con el Dios de las Escrituras, con el Dios de la Biblia. En otras palabras, con la persona de Jesús. Para Myles Murray, el tú alcanzar la libertad plenamente solamente se puede conseguir por a través de tu conectarte con aquel que te creó y aquel que te diseñó, que en este caso es Dios, quien se ha expresado en la persona de Jesús. Así que la libertad se consigue, según el planteamiento de Myles Murray, por medio de tú subordinarte a aquel que te creó y a aquel que te diseñó. Porque finalmente tú no vas a saber plenamente cómo funciona un producto a menos que tú sigas las instrucciones de un fabricante. Estoy diciendo el planteamiento del doctor Myles Murray. Y esa es prácticamente la idea. Ese libro me parece interesante, pese a que hoy por hoy no esté de acuerdo con todos los planteamientos del doctor Myles. No solamente yo, muchos cristianos tildaron a Myles Murray de un humanista total. Pero por otro lado, hay otro libro también de Erich Fromm que se llama El miedo a la libertad. En ese libro, Fromm busca plantear cómo los seres humanos, a pesar de haber alcanzado todos los niveles de prosperidad y de aparente libertad que hemos conseguido por medio de los avances tecnológicos, los avances económicos y sociales, él plantea que aún así nosotros tenemos miedo a nosotros ser libres. Él plantea que nosotros tenemos miedo de nosotros vivir en la libertad en la que deberíamos de vivir como seres humanos. Y ese miedo lo ocultamos por medio de la religión, por medio de someternos a, a, a una iglesia o por medio de someternos a los criterios políticos de cualquier sistema político que se nos imponga. Entonces, mientras que para Myles Murray, la libertad está relacionada con tú aprender a subordinarte a Dios. Erich Fromm propone que nuestra libertad se ve cohibida justamente por nosotros sucumbir a cualquier tipo de religión que nosotros, no solamente en el caso de Fromm, no solamente a nivel de religión, sino también a nivel político. O sea, todo aquello que te cohiba de tú ser tú libremente es un acto de miedo. ¿Quién tiene la razón de los dos? ¿Quién está en lo correcto? Eso yo se lo dejo a usted, a que usted haga su planteamiento, a que usted analice y usted llegue a sus propias conclusiones. Ahora de mi parte yo voy a que nosotros analicemos algunas cosas, algunas consideraciones en particular para nosotros ver a qué pudiéramos llegar. Yo no estoy interesado en tener la razón en nada, simplemente yo hago análisis y arribo a ciertas conclusiones. Que usted esté de acuerdo o no conmigo, tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora, una de las cosas que yo aprendí de ese libro del doctor Murray es que la libertad tiene más peso que la esclavitud. Ese principio nunca se me olvidó. La libertad tiene más peso que la esclavitud. Y esto por la sencilla razón que la esclavitud, en cierto sentido, tiene algunos beneficios. Pero la razón por la que pesa más, la libertad, es por la responsabilidad que implica.
O sea, el ser libre implica que tú tienes que ser responsable de tu vida. Tú tienes que ser responsable de lo que tú haces. Tú tienes que ser responsable de las consecuencias por las decisiones que tú tomas. Cuando nosotros leemos el relato de Génesis capítulo 3, donde vemos a Dios creando el cielo y la tierra y estableciendo al ser humano como corona de la creación, cuando vemos el relato en donde el hombre peca, en donde el hombre falla, y Dios se le acerca para preguntarle a Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán responde diciendo que la mujer que Dios le dio fue que le dio de comer del árbol. Cuando Dios acude donde la mujer se lo atribuye a la serpiente. ¿Qué estamos notando nosotros en este relato? Estamos notando que desde el principio hay un sentido de irresponsabilidad frente a nuestras acciones. A los seres humanos nos fascina el culpar a otros. Nos fascina el delegar nuestra responsabilidad frente a otros. El sentido de conmiseración, el sentido de victimización es una parte importante en la vida de los seres humanos. Y las personas que quieren ser libres necesitan aprender a ser responsables de sus acciones, aunque eso implique todas las consecuencias que tenga que implicar. Y eso trae una situación interesante dentro de las religiones, porque las religiones, muchas de ellas, no todas, intentan eliminarnos el sentido de responsabilidad que nosotros deberíamos tener frente a la vida, frente a lo que hacemos. Yo conozco personas que justifican su mediocridad en el trabajo, que justifican su falta de acción frente a su vida, porque esa es la voluntad de Dios. Hay muchas personas que se refugian en la idea de que ellos están como están porque así Dios lo determinó. Y eso es una manera mediocre, es una manera esquiva de tú justificar el estado en el que tú te encuentras. Es más fácil yo decir que hoy yo no estoy trabajando o que yo no estoy estudiando o que yo me encuentro en la situación en la que me encuentro porque esta es la voluntad de Dios. Porque tú no tienes nada que hacer frente a eso. Tú no tienes nada que hacer frente al hecho de que Dios haya determinado que sea su voluntad el que tú estés pasando cualquier situación calamitosa que a ti te esté pasando. Entonces, en ese sentido, hay muchas religiones que vienen a hacer, a contribuir a que las personas se sientan como se sientan. Evidentemente, no todas las religiones hacen eso. Hay muchas religiones que tienen un alto grado de responsabilidad en lo que respecta al comportamiento humano. Pero muchas personas se refugian en este pretexto, en esta excusa de ellos decir que están como están por Dios. Ellos están como están por Dios y en nombre de eso hacen y dejan de hacer muchas cosas o para detrimento de su vida o para beneficio de ella también. Entonces, una de las cosas que implica el ser libre es que somos responsables. Es que tenemos que ser responsables. Aquí ya no hay espacio para la victimización ni para la conmiseración, que es otra forma disfrazada de orgullo. Yo recuerdo, en una ocasión estaba leyendo un libro de John Piper, La Gracia Venidera, creo que se llamaba, y él aparta un capítulo para él hablar cómo la gracia puede demoler el orgullo. Y él presenta cómo las personas inclusive pueden utilizar aún el sufrimiento como un mecanismo de orgullo y como un mecanismo de llamar la atención de las personas. O sea, hay personas que les gusta, hay personas que les fascina presumir lo que han sufrido, lo que les ha tocado vivir en la vida, lo que les ha tocado pasar para ellos estar donde están ahora mismo o para ellos justificar la condición en la que se encuentran. Y John Piper critica este tipo de comportamiento diciendo que ese comportamiento raya con la pecaminosidad. ¿Por qué? Porque al final tú estás utilizando tu sufrimiento no para que la gente vea a Dios, sino para llamar la atención sobre tu persona y sobre ti misma. Entonces, en ese sentido,
creo que el doctor Miles Monroe tenía mucha razón. La libertad pesa más que la esclavitud. Pesa mucho más que la esclavitud. Pero otra cosa importante también, señores, que hay que resaltar con relación a la libertad, es que da miedo, señores, enfrentarnos a la vida, enfrentarnos a lo que somos sin ningún marco de referencia, suele dar mucho miedo. Y las personas prefieren mantenerse ancladas en lo que creen, porque eso puede convertirse en un mecanismo que amortigue lo cruda que puede ser la vida. Los filósofos de la antigüedad criticaban mucho la religión, porque solían decir que la religión no es más que una especie de... que la religión no era más que una especie de amortiguador, que una especie de mecanismo de defensa que nos permite a nosotros ver la vida de una forma más hermosa de lo que realmente es. Hay muchos filósofos sumamente pesimistas que atacaban profundamente la religión por este tipo de pensamiento, por este tipo de enfoque. Y la verdad sí, señores, la verdad es esa. La verdad es que da miedo tú enfrentarte a la vida partiendo de ti mismo, partiendo de lo que tú eres, partiendo de lo que tú sabes, partiendo de lo que tú quieras seguir. Da mucho miedo. Y por eso nosotros necesitamos un punto de referencia. Necesitamos un pastor que nos guíe, necesitamos un sacerdote que nos oriente, necesitamos un sistema que nos controle, porque somos incapaces de enfrentar nuestra propia vida. Algo también interesante que noté en el libro del doctor Miles Monroe es que él destacaba el hecho de que él presentaba el relato del Éxodo, como Dios libertó a Israel del cautiverio cuando estaban oprimidos allá en Egipto. Y una vez que estaban libertados, los que salieron de Egipto, cualquier situación, por mínima que le pareciera, la falta de agua, el que tuviesen hambre, ellos lo utilizaban como un pretexto para ellos volver a la esclavitud, para ellos volver a Egipto. Y el pretexto que ellos utilizaban era: Moisés, nosotros en Egipto estábamos bien, nosotros en Egipto esto, aquello, y tú ahora nos sacas de aquí para tenernos aquí con sed, para tenernos aquí con hambre. Y una de las cosas que nosotros debemos de reconocer es que la esclavitud tiene sus beneficios. La esclavitud tiene sus beneficios. O sea, y yo creo que eso es lo que la mayoría de las personas no entienden. Hay personas que se mantienen dentro de de algún sistema religioso en virtud de lo que ese sistema le ofrece, que fue lo que decía en la introducción. ¿Qué te ofrece la religión en materia positiva? Te ofrece sentido de identidad, te ofrece sentido de propósito, te ofrece un marco de referencia para que tú aprendas a vivir la vida o cómo tú deberías de vivir la vida. Y eso está bien, eso es positivo, eso es una bendición en cierto punto. El problema con esto es que al final de cuentas es una forma más de nosotros no hacernos responsables de nuestra propia vida. Es una forma más de nosotros no asumir la responsabilidad que implica vivir tu vida como tú entiendas que la debes de vivir. Y todas las religiones tienen un discurso para decirte por qué tú no puedes vivir tu vida según tú, sino que la debes de vivir según lo establece Dios. Todas van a tener un discurso para eso. Pero yo creo que la razón por que la libertad pesa tanto es que nosotros nos aterra ver la vida como es, afrontar las circunstancias adversas de la vida sin tener un punto de referencia. Llámese religión, llámese algún consejo de algún ungido o lo que sea. La vida puede tornarse muy cruel, la vida puede tornarse muy amarga, muy agridulce, cuando tenemos la capacidad de poder verla tal como es, sin, sin el, no sé cómo llamarlo, que no se sienta tan fuerte, pero sin el amortiguador
que nos ofrecen las religiones. Y como digo insistentemente, yo creo profundamente en que Dios es real, de que existe un Dios que controla todas las cosas, pero eso es mi fe. Eso es un tema de mi fe. Pero yo, y por lo que hemos visto en la historia, verifico que la mayoría de las religiones están diseñadas para producir ovejas, para producir rebaños, para replicar un pensamiento obediente, para replicar un pensamiento que sea sujetado a una autoridad. Eso es lo que creo profundamente. Y sí, tiene cosas positivas, pero a veces es a costa de nuestra propia libertad, de nuestra propia capacidad de cuestionar. Tenemos que someternos a las doctrinas que hay en X iglesia. Tenemos que someternos a los manuales que establecen ciertos concilios, aunque ellos no tengan base bíblica, pero es lo que dice el concilio, ¿no? En fin, no quiero hacer la reflexión de hoy bien larga, aunque ya tengo un ratito. Pero en resumidas cuentas, señores, finalmente, ¿es la religión me da propósito o me aprisiona? Yo creo que depende. Creo que depende. Depende, depende y depende. Depende de quién, depende de ti. Depende de la actitud con la que tú lo veas. Depende del enfoque que tú le des. Yo no te puedo darte esa respuesta. Por eso en el título lo pongo a modo de interrogación. ¿La religión es propósito o es prisión? Piénsalo tú. Piénsalo tú. Las cosas que te prohíben, las cosas que tú debes y no puedes hacer, cómo intentan regular todo tu comportamiento, pero cómo finalmente las consecuencias de tus acciones, al final de cuentas, quien tiene que lidiarlas y quien tienes que pagarlas, eres tú mismo. Pero a pesar de todo ello, hay un intento abierto por controlarte todo lo que tú debas y puedas hacer con tu dinero, con tu tiempo, con tu vida y con todo. A la conclusión de que si la religión nos termina dando propósito o aprisionándonos, esa respuesta tienes que darla tú mismo en tu historia en la religión. Lo que sí te voy a decir una cosa, la libertad da miedo y pesa más que la esclavitud. Pesa más tu decir y tu decidir por tu propio criterio lo que es mejor para tu vida que tú dejar que un pastor, que un sacerdote o que cualquier otro líder sea quien lo haga. Así que nada, si tú llegaste hasta el final de este video, te invito a que te suscribas al canal. Gracias a las personas que lo están haciendo. Y nada, nos vemos en una próxima. Espero esta breve reflexión te haya hecho pensar si de verdad tú estás viviendo en propósito o si tú estás siendo esclavizado u oprimido, inclusive en nombre de Dios. Gracias y bye bye.